Hay una forma de jubilarse antes de tiempo, bastante antes, y además cobrando el 100% de la pensión. Y no, no es ninguna leyenda urbana, es una vía completamente legal, pensada para los trabajos más duros que existen. El problema es que esa vía estaba cerrada con dos candados que la hacían casi inaccesible. Hasta ahora, porque el Boletín Oficial del Estado acaba de confirmar algo muy importante, que el Tribunal Supremo ha roto esos dos candados, para siempre. Y esto, que quede claro, no es una opinión ni una interpretación, es un hecho contrastado. El pasado 3 de marzo, el BOE publicó una sentencia del Tribunal Supremo que, en la práctica, despeja el camino. Para entender de verdad lo que supone este cambio, tenemos que ir un poco hacia atrás, a una ley que prometía una jubilación digna a quienes se dejan literalmente la salud en su trabajo. Una promesa que, hasta hace nada, era casi imposible de reclamar. Vale, vamos a meternos de lleno en el asunto. La clave de todo esto es una norma, el Real Decreto 402/2025. Se diseñó con una idea que es de pura justicia, que la gente con trabajos extremadamente duros no tuviera que esperar a la edad ordinaria para jubilarse. La lógica es aplastante, ¿no? Si un trabajo te desgasta más, es justo que puedas retirarte antes. Y lo más importante de todo, sin que te penalicen la pensión por ello. Y aquí está el punto fundamental, y es crucial que esto quede muy claro para no liarnos. Cuando la mayoría de la gente oye coeficientes reductores, automáticamente piensa en recortes, en una pensión más pequeña. Pero en este caso concreto es justo lo contrario. Estos coeficientes reducen la edad que necesitas para jubilarte, pero mantienen el cálculo de la pensión al 100%. Repito, no se pierde ni un céntimo. Es un mecanismo pensado para compensar el desgaste, no para penalizar por irse antes. Pero claro, ¿qué considera la ley un trabajo duro? Esto no va de opiniones. La norma lo define con 4 categorías muy específicas. Hablamos de penosidad, como puede ser el esfuerzo físico brutal y constante de las camareras de piso. Hablamos de toxicidad, imaginemos respirar agentes químicos día tras día en la industria. De peligrosidad, que es el riesgo diario que corre un bombero o un trabajador en altura. Y de insalubridad, que es básicamente trabajar en un ambiente que poco a poco va minando la salud. Y aquí es donde la historia se tuerce. Porque el Real Decreto sobre el papel sonaba de maravilla, una auténtica conquista social. Pero en la letra pequeña escondía dos requisitos, dos auténticos muros que hacían que en la práctica casi nadie pudiera ni siquiera pedir que se estudiara su caso. Eran los dos cerrojos que lo bloqueaban absolutamente todo. El primer obstáculo era de quién podía llamar a la puerta. La norma decía que solo los sindicatos más representativos a nivel general podían iniciar el proceso. ¿Y esto qué quería decir en la práctica? Pues que un sindicato muy especializado, por ejemplo, en el sector del transporte por carretera o en la industria química, que son precisamente los que mejor conocen los riesgos de sus profesiones, pues no tenían voz, quedaban excluidos de partida, una barrera que dejaba fuera a los que más de cerca vivían el problema. Si el primer requisito ya era un filtro enorme, el segundo era directamente una muralla. Un requisito que, como vamos a ver, el propio Tribunal Supremo ha calificado con unas palabras durísimas. Este era el verdadero punto muerto del sistema, la razón por la que durante años muchísimas solicitudes ni siquiera pasaban del primer día. Y aquí está la exigencia que roza lo absurdo. Para simplemente pedir que la Seguridad Social empezase a estudiar los riesgos de, pongamos, los conductores profesionales, los sindicatos tenían que entregar una lista con el nombre, apellidos y NIF de todos y cada uno de los trabajadores del sector en toda España. Es como si, para pedir que se ponga un semáforo en una calle peligrosa, el ayuntamiento te exigiera el DNI de cada conductor que ha pasado por allí en los últimos 5 años. Era sencillamente una tarea imposible de cumplir. Pero claro, esta situación de bloqueo no podía durar para siempre. Un sindicato, la CGT, decidió que estas barreras no solo eran injustas, sino que podían ser ilegales, y llevaron el caso hasta la más alta instancia judicial que tenemos, el Tribunal Supremo. Y el Supremo, después de estudiarlo, les ha dado la razón, dibujando un panorama que es completamente nuevo. Vamos a repasar el camino hasta aquí porque es todo muy reciente. Todo empieza en 2025 con la publicación de ese Real Decreto que incluía los requisitos. Poco después, la CGT lo impugna. El pasado 18 de febrero de este año llega la sentencia, que es el documento clave, y finalmente el 3 de marzo se publica en el BOE. Esto es lo que la hace oficial y de obligado cumplimiento. A partir de ese día las reglas son otras. El primer candado ha saltado por los aires, el Supremo ha anulado el artículo que imponía esta limitación. ¿Y esto qué significa en la vida real? Pues que ahora cualquier sindicato con representación demostrada en un sector, por muy específico que sea, o incluso en una gran empresa, puede solicitar que se inicie el estudio. Se abre la puerta a que quienes de verdad conocen los riesgos puedan defender a sus colectivos. Y aquí cae el segundo y el más grande de los muros. El artículo que contenía esta exigencia también ha sido anulado.
Ya no se puede exigir esa lista imposible de NIFs para poder empezar el trámite. El bloqueo administrativo, esa especie de pretexto que paralizaba los expedientes durante años, ha terminado. El camino por fin está despejado. Y para que nadie piense que esto es una opinión, estas son las palabras literales que usa el Tribunal Supremo en su sentencia. No dice que es difícil o complicado, no. Dice que es desproporcionada y exorbitante. Un lenguaje así de contundente por parte del más alto tribunal del país demuestra hasta qué punto esa exigencia era un impedimento fuera de toda lógica y que además afectaba a un derecho fundamental como es la libertad sindical. Muy bien, hemos visto la teoría, la ley y la sentencia. Pero, ¿cómo se traduce todo esto a la vida real? ¿A quién le afecta directamente que estos candados hayan sido destruidos? Vamos a verlo con dos ejemplos muy claros que ilustran perfectamente el antes y el después de esta decisión judicial. Vamos con el primer caso. Los conductores profesionales. Para que este colectivo pudiera tan siquiera optar a la jubilación anticipada por penosidad, la Seguridad Social les exigía los datos de unos 400.000 trabajadores en activo. 400.000, una cifra descomunal. Era una tarea imposible para las organizaciones que lo representan, y en la práctica, esto mantenía su expediente paralizado antes incluso de empezar. Y aquí llega una de las consecuencias directas más espectaculares. Atención, pocos días después de conocerse el fallo, el propio Ministerio de Transportes, que sí tiene esos datos, claro, confirmó que será él quien se los facilite directamente a la Seguridad Social. Lo que era un muro infranqueable para los sindicatos, ahora es un simple trámite entre administraciones. La vía para los conductores, por fin, está abierta de par en par. El segundo ejemplo es igual de potente y demuestra que esto no va solo de trabajos con riesgo de accidente mortal. Hablemos de las Kellys, las camareras de piso. Su trabajo no se define por la peligrosidad, sino por una penosidad extrema. Son décadas de movimientos repetitivos, de cargas físicas enormes que destrozan espaldas y articulaciones. Con la anulación de estos requisitos, su lucha por el reconocimiento de ese desgaste y por una jubilación anticipada que les permita no llegar destrozadas a los 67 años, tiene ahora un camino real y factible para al menos ser evaluada. Vale. La puerta está abierta. La pregunta ahora es, ¿cómo se cruza? ¿Cuáles son los pasos concretos que un colectivo de trabajadores debe dar a partir de ahora para iniciar este camino hacia el reconocimiento de la penosidad de su trabajo? El procedimiento ahora es mucho más claro y sobre todo, y esto es lo importante, ahora es posible. El nuevo proceso es mucho más directo. Primero, un colectivo debe contactar con sus representantes sindicales, recordando que ahora los sindicatos de sector tienen plena capacidad para actuar. Es el momento de reactivar estas conversaciones. Segundo, esas organizaciones presentan una solicitud formal a la Seguridad Social. Y aquí viene lo crucial. Esa solicitud ya no puede ser rechazada de plano por no incluir la lista de NIFs. Ese bloqueo ya no existe. Solo a partir de ahí, y este es el gran avance, por fin se pone en marcha la maquinaria de evaluación, con los informes técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para determinar objetivamente si ese sector merece o no los coeficientes reductores. Antes de terminar, es absolutamente fundamental aclarar un punto que genera muchísima confusión. Entender esto es la clave para comprender el alcance real de esta sentencia. No estamos hablando de una jubilación anticipada general para todo el mundo sin más. Es algo muy específico y no hay que mezclar conceptos. Hay que fijarse bien en esta diapositiva porque es la idea más importante. Todo lo que hemos explicado hoy aplica única y exclusivamente a la jubilación por penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad. No tiene absolutamente nada que ver con la jubilación anticipada voluntaria, a la que puede acogerse un trabajador por decisión propia si cumple ciertos años de cotización, ni con la forzosa, que viene de un despido. Son dos mundos distintos, con reglas y consecuencias totalmente diferentes. Y esta tabla lo resume a la perfección. La diferencia crucial, la que lo cambia todo, está en la primera fila. En la jubilación por trabajo penoso no hay recorte. Se cobra el 100% de la base reguladora. En la jubilación anticipada voluntaria sí hay recorte, y es para siempre. La segunda diferencia es para quién es. La de penosidad es para sectores muy concretos que deben ser reconocidos, mientras que la voluntaria es una opción general. Y el propósito lo explica todo. Una cosa es compensar un daño a la salud y otra muy distinta es una opción de retirarse antes a cambio de una pensión menor. Así que el escenario ha cambiado por completo. Los impedimentos burocráticos, que eran casi insalvables, han sido eliminados de un plumazo por el Tribunal Supremo. La promesa de una jubilación digna para los trabajos más duros es ahora mucho más real, mucho más tangible. La pregunta que queda en el aire, y cuya respuesta veremos en los próximos meses, es precisamente esta. Ahora que el camino está libre, ¿qué colectivo será el primero en lograr el reconocimiento que lleva años esperando?